Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a la primera mesa del Coloquio Internacional de Estudios de Arte y Cultura Iberoamérica-Japón. Primero que nada, quisiéramos agradecer la participación de nuestros ponentes invitados, a quienes en un momento vamos a presentar, al CENART también y todo su equipo que hizo posible la realización del coloquio, y bueno, también al equipo del Seminario Permanente de Investigación de Arte y Cultura México-Japón. Y bueno, a todos los que nos están escuchando desde la transmisión en vivo o desde el aula magna del CENART.
El día de hoy nuestra mesa se titula Encuentro Cultural Iberoamérica-Japón y tenemos la posibilidad de escuchar respuestas a preguntas que nuestros investigadores se han hecho, como la manera en que el arte mexicano se convirtió en un punto de referencia para el arte japonés y cómo esto también permeó en la discusión de tradición y etnia. Posteriormente también escucharemos cuáles fueron algunas de las primeras impresiones en la visita de dos personajes a Buenos Aires y para finalizar nuestra mesa escucharemos acerca de los retos que el Museo Nacional de Etnología de Japón ha tenido para exponer la cultura iberoamericana. Bueno, nuestra primera ponencia es de Fuji. Kentaro Fuji es estudiante doctoral en estudios literarios contemporáneos de la Universidad de Tokio. Tiene una maestría y licenciatura en estudios literarios contemporáneos también de la Universidad de Tokio. Es investigador becado en Sociedad Japonesa para la Promoción de Ciencias y Artes. Es también becario del Programa de Cooperación para la Formación de Recursos Humanos en la Asociación Estratégica Global entre México y Japón. Y bueno, ha publicado los artículos El pensamiento barroco en América Latina y su práctica en Aura, de 1962, de Carlos Fuentes. Y también esta fue publicada en los anales de la Asociación Japonesa de Estudios Latinoamericanos y Ambivalencia, en los días enmascarados, de 1954, de Carlos Fuentes, y de la literatura mexicana a la literatura hispanoamericana en los anales de estudios literarios contemporáneos. Entonces, le damos la más cordial bienvenida y bueno, lo escuchamos, doctor. Gracias por la presentación y muy buenos días, y agradezco al Seminario Permanente de Investigación de Arte y Cultura México-Japón y al Centro Nacional de las Artes por su esfuerzo para realizar este evento. Y muchas gracias por la invitación para participar a este coloquio internacional. Estoy muy contento de poder estar aquí y abrir esta mesa de Encuentro Cultural Iberoamérica-Japón con esta ponencia que lleva como título El entrecruzamiento cultural, la exposición de arte mexicano en 1955 y después. El objetivo de esta ponencia es esbozar una línea de contexto en el que se sitúan los encuentros de la cultura mexicana o iberoamericana y japonesa en el Japón de la posguerra. Los tres temas que hablaré hoy, la exposición de arte mexicano en 1955 en Tokio, Kobo Abe y escritores latinoamericanos de la nueva narrativa hispanoamericana, especialmente de Gabriel García Márquez, y Kensaburo Oe y México han sido objeto de análisis en no pocos artículos académicos. Sin embargo, me parece que estos tres casos del encuentro cultural Iberoamérica-Japón han sido vistos de manera individual en la mayoría de los casos. Entonces, mi idea es que es posible y necesario poner los tres casos en el mismo contexto con relación al discurso cultural de Japón de posguerra. Primero hablaré sobre la exposición de arte mexicano en 1955 como un caso de encuentro y también quizás de su encuentro cultural. Después hablaré sobre dos casos de reencuentro cultural, tomando como ejemplo dos escritores principales de la literatura japonesa de posguerra, Kobo Abe y Kensaburo Oe. Ahora bien, en 1955 fue inaugurada la exposición de arte mexicano Mexico Bijutsuten en el Museo Nacional de Tokio, que se realizó en conmemoración del primer aniversario del Acuerdo de Intercambio Cultural Japón-México pactado un año antes, y se basó en las exposiciones del arte mexicano presentadas primero en París y luego en varios países de Europa. Esta exhibición, que abreviaba 3000 años de la historia de arte mexicano antiguo, folclórico y moderno, atrajo la atención de muchos artistas japoneses. Un interés por el arte mexicano precedió a ella, a la exposición. Una revista de crítica de arte, Bijutsu Hihyo, fundada en 1952, relacionaba con frecuencia el arte mexicano con las tendencias de arte japonés. La revista jugó un papel importante en el arte japonés de los años 50 al presentar a muchos artistas y críticos jóvenes, dándoles la oportunidad de expresar sus posturas estéticas.
En su búsqueda por una nueva dirección para el arte japonés de la posguerra, la revista se refirió al arte mexicano representado particularmente por el muralismo. El hecho de que la exposición de 1955 atrajo la atención de japoneses fue en realidad una extensión de este interés hacia el muralismo mexicano. ¿De qué manera entonces el arte mexicano se convirtió en un punto de referencia para el arte japonés? Las obras más destacadas en la exposición fueron el arte antiguo del periodo precolombino y obras de artistas como José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y Rufino Tamayo, que representaban el arte mexicano contemporáneo de la época. Estas obras fueron el principal punto de atención para el interés de los críticos y artistas japoneses, siendo que representaban la continua relación desde el punto de vista de los mismos entre el arte precolombino y arte popular como su sucesor con el arte mexicano contemporáneo. Los críticos y artistas japoneses, teniendo en cuenta que la exposición de arte mexicano tuvo un gran impacto en Europa, buscaron la razón de ello en la conexión entre el arte mexicano contemporáneo y el arte precolombino, que era del todo distinto al arte europeo. De la misma manera, trataron de encontrar en la exposición la dirección que había de seguir el arte contemporáneo japonés. Es decir, más allá de la relación directa entre las culturas mexicana y japonesa, existía una relación compleja. Los artistas y los críticos japoneses distinguieron la cultura y el arte contemporáneo mexicanos desde una perspectiva propia de Europa. En ese sentido, su búsqueda se basó en encontrar en la cultura mexicana una imagen espejo de lo que debían ser, y fue mediada por la cultura europea, que se consideraba entonces como la cultura universal e internacional. Detrás de este interés por el arte mexicano, en el Japón de la época había una serie de discursos conocidos como el debate sobre la tradición, Dento Ronso, discusiones sobre el cómo debía percibirse la tradición y la etnia japonesa en relación con la cultura internacional, triangulada con la introspección sobre el ultranacionalismo de la posguerra. Cabe mencionar que aun cuando se denominaban debate, estas discusiones no tenían necesariamente un carácter conflictivo, sino que eran un discurso colectivo desarrollado en torno a un interés común por la tradición japonesa. Fue en este contexto en el que se inauguró la exposición de 1955. Por ello, esta fue recibida con un fuerte enfoque respecto al cuestionamiento sobre la posible relación entre la tradición y el arte contemporáneo. El referido debate sobre la tradición en realidad encontró su inicio con una serie de ensayos del arquitecto Kenzo Tange sobre sus puntos de vista sobre la arquitectura y el arte contemporáneo. Pronto se convirtió en una discusión que fue más allá del campo de especialidad de Tange, abarcando múltiples temáticos e involucrando varios géneros de arte. En este sentido, el debate sobre la tradición no era más que la búsqueda de una colaboración interdisciplinaria entre artistas con la tradición como punto común de contención. En un ensayo publicado en 1955, Tange, refiriéndose a la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México y a otras instituciones, escribió que en México, cito, el poder de la tradición es un momento que hace posible la unificación de artes multidisciplinarias, la arquitectura, la pintura y la escultura, siendo que logran una unidad duendina, cada una proclamando su identidad. Cierra cita. Aquí se busca un nuevo paradigma del arte japonés que atraviesa campos artísticos como la arquitectura, la pintura y la escultura.
y la tradición se considera aquí como el motivo que lo hace posible con referencia a la cultura mexicana contemporánea. El crítico de arte Hijikata Sadakazu, quien visitó la exposición de arte mexicano en París antes de que se celebrara en Japón, escribió sobre sus impresiones en la revista Mizue, teniendo en cuenta la incapacidad de arte japonés de la época para conectarse orgánicamente con su tradición endémica. Hijikata encontró vínculos orgánicos con la cultura indígena en las obras de Orozco Rivera, Siqueiros, Tamayo y otros, y los elogió por ello. Apreció su, cito, fresca expresión de ideas modernas al tiempo que están conectadas en carne y hueso con las figuraciones étnicas tradicionales. Cierra cita. Así, para él, el arte contemporáneo mexicano fue un punto de referencia en su búsqueda de la relación ideal entre el arte contemporáneo japonés y la tradición japonesa. En una mesa redonda publicada en la revista Geijutsu Shincho después de la exposición en Japón, Hijikata comentó que los artistas mexicanos contemporáneos, cito, ven su tradición con certeza y sin la influencia de nadie más, cierra cita. Es decir, para él, los artistas mexicanos estaban libres de los valores occidentales y colonialistas y sabían juzgar el valor de la cultura tradicional mexicana con cierta firmeza, al ser capaces de establecer una conexión directa entre su tradición y contemporaneidad artística. Por otra parte, en esta misma mesa redonda, el crítico de arte Teijiro Kubo advirtió sobre el hecho de que las impresiones hacia el arte mexicano en general se dirigían solo a su simplicidad y etnicidad, y remarcó la necesidad de también prestar atención a su modernidad. Sin embargo, este argumento no se examinó con la misma profundidad que el argumento sobre la tradición en arte mexicano, y la mesa redonda llegó a su fin sin que los participantes expresaran una opinión sustancial sobre este tema. En el número de octubre de 1955 de la revista Bijutsu Hihyo se publicó un artículo de opinión de 27 jóvenes artistas sobre la exposición. También en este caso su interés se centró casi unánimemente en la tradición, la etnia y la popularidad. Aun cuando se menciona la modernidad, se le da menos importancia que a los temas previos. Por lo tanto, es precisamente en el hecho de que la tradición en el arte mexicano puede ser propiamente evaluado, pero la modernidad en el arte mexicano no puede serlo en su totalidad, donde aparecen las características y limitaciones del contexto en el que se situaba el arte japonés en el momento de la exposición del 55. Así, la recepción de la exposición de arte mexicano por parte de los artistas japoneses en 1955 se sitúa en el contexto del debate sobre la tradición. En ese sentido, los artistas japoneses que elogiaron con gran sorpresa a la exposición, presponiendo la dicotomía de Europa-Japón, vieron en el arte mexicano un contrapunto al arte contemporáneo euroestadounidense y lo situaron a paralelo del arte japonés actual, partiendo de la idea de que solo a través de la revalorización y el redescubrimiento de la tradición podría el arte japonés entrar en la escena artística internacional. Se sentaron en lo tradicional en el arte contemporáneo mexicano. Al hacerlo, su presposición eurocéntrica, que consideraba al arte euroestadounidense como internacional y universal, fue, con pocas excepciones, objeto de crítica. Por ello, tenían la aporia de que el arte japonés o el arte mexicano no pueden ser más que el arte específico y local en relación con el arte universal e internacional. Cuando Michel Tapie visitó Japón en 1956, un año después de la exposición, e introdujo el informalismo en el país, el paradigma del discurso artístico japonés cambió.
A partir de entonces, la cuestión del arte japonés con respecto al héroe estadounidense se cuestionó cada vez menos en el discurso colectivo, como había ocurrido en el debate sobre la tradición. Por lo tanto, la influencia de la exposición se transmitió solo en casos individuales. En ese sentido, podría decirse que las posibilidades que la cultura mexicana podía ofrecer a la japonesa a través de la exposición no podían ser recibidos en su forma completa, siendo limitada por el contexto que se situaba el arte japonés de la época. Sin embargo, resulta interesante que cuando se reexaminan cuestiones como tradición y modernidad, Occidente y Japón, o lo universal y lo local en discursos individuales, a menudo se hace referencia a México o a América Latina. Me gustaría ahora aclarar el desarrollo de la intersección de las culturas japonesa y mexicana o latinoamericana después de la exposición, revisando los ejemplos de dos figuras principales de la literatura japonesa de posguerra, Kobo Abe y Kensaburo Oe. El escritor Kobo Abe fue uno de los artistas japoneses que se interesaron por la exposición de 1955. En una mesa redonda sobre ella que apareció en Bijutsu Hihyo, refiriéndose al debate sobre la tradición, Abe comentó que los artistas japoneses debían de ilustrarse del vínculo entre lo local y lo internacional que demostraba el arte mexicano. Según él, el arte japonés debía redescubrir sus tradiciones para conectar con lo internacional y para ello debía recurrir a las energías populares. En este sentido, dijo, el arte japonés tenía mucho que aprender del mexicano. Esta forma de percibir la exposición es propia del discurso de la época antes mencionado. De esta manera puede decirse que Abe estaba en 1955 atrapado dentro de los límites propios de su tiempo. No fue hasta unos 15 años más tarde, en la década de 1970, cuando Abe volvió a referirse a América Latina. A menudo aludió a las obras literarias de ahí que se estaban introduciendo activamente en Japón. El boom de la literatura latinoamericana se recibió en Japón unos 10 años más tarde que en Hispanoamérica o en Occidente. Las novelas latinoamericanas se tradujeron y publicaron vivamente en Japón por primera vez a finales de los años 70 hacia principios de los 80. En particular, la traducción de 100 años de soledad de García Márquez en 1972 atrajo una gran atención en Japón, al igual que en todo el mundo, y contribuyó a impulsar la aceptación de la literatura latinoamericana en el archipiélago. Lo interesante de la lectura que hace Abe de la literatura latinoamericana es que la vio como una literatura más allá de lo regional o lo local, al afirmar que, cito, la literatura que está fuera del marco de las fronteras nacionales o la conciencia étnica, la literatura que es cosmopolita por naturaleza, fin de cita, constituía la tendencia actual de la literatura mundial contemporánea. Abe distinguió a la literatura latinoamericana como un importante ejemplo de susodicha propensión. La literatura latinoamericana, observó, ya ha superado las culturas regionales de América Latina. De acuerdo a Abe, para los escritores latinoamericanos contemporáneos, cito, ya no tienen sentido las fronteras nacionales, cierra cita. Por esta razón, Abe sintió afinidad con ellos. Así pudo sentir una sensación de contemporaneidad, una sensación de compartir una época común hacia la literatura latinoamericana, sin estar separado por las tradiciones culturales étnicas o las tradiciones culturales de los orígenes de los escritores. Abe contrasta esta noción de contemporaneidad con la de internacionalidad.
En otras palabras, Abe no ve a los escritores latinoamericanos como representantes de cada país o región que constituye la internacionalidad, agrupación de estados-nación, sino que encuentra la contemporaneidad en ellos como una universalidad que trasciende el país o la región, y así empatiza con ellos. Esta visión de literatura latinoamericana de Abe se manifiesta de forma característica en su lectura de 100 años de soledad. Abe afirma que lo que parece regional en la obra es en realidad una cuestión de método. Para él, el método de García Márquez es similar al de Kafka, que fue construido, cito, construido y elaborado con una conciencia vanguardista. Cierra cita. Kafka es un escritor con el que el propio Abe se comparaba a menudo, y él encuentra en Kafka, según su palabra, la fuerza que refleja una época. De este modo, Abe juxtapone a García Márquez con Kafka y consigo mismo, en una contemporaneidad que trasciende al país o la lengua. Al leer a los escritores latinoamericanos de esta manera, especialmente a García Márquez, y al situarlo como sus contemporáneos, Abe logró escapar de la aporia de dicotomías como Occidente y Japón, o lo internacional y lo local. Kensaburo Oe, un otro contemporáneo de Abe, estuvo en México de marzo a julio de 1976 como profesor visitante del Colegio de México. Comentó sobre su estancia en varios escritos. También durante esta época conoció en persona a escritores mexicanos y latinoamericanos como a Octavio Paz, Gabriel García Márquez y Juan Rulfo. En los años 70, Oe recibió la influencia del antropólogo Masao Yamaguchi y se acercó al estructuralismo y a la antropología. En concreto, Oe empezó a incorporar la teoría del carnaval de Bakhtin y la teoría del centro-periferia de Yamaguchi en sus obras literarias y ensayísticas. Perdón, doctor Fuji, ya le quedan 2 minutos. Ah, por ok, favor. sí, terminaré pronto. Gracias. Y esta última teoría, de teoría del centro-periferia de Yamaguchi, es especialmente importante para la relación de Oe con México. En resumen, la teoría de un sentido positivo a la dinámica periferia ante el rígido centro. En otras palabras, representa a la periferia como la fértil reproductora de una multiplicidad constante que reactiva una estática centro. Al dar un rol productivo a la periferia, la teoría demonta así la hegemonía contenida en esta dicotomía de periferia y centro. Para Oe, que estuvo interesado por la posición enfatizada por la cuestión de Okinawa en el sistema democrático Japón del mismo periodo de posguerra y de su pueblo natal de Ehime en Shikoku, la teoría ayudó a teorizar y desarrollar su continuo interés sobre tal dicotomía. En relación con su encuentro con ella escribe, cito, la teoría de la periferia del antropólogo Masao Yamaguchi me iluminó. Viajé a México, donde pasé 6 meses enseñando y reflexionando sobre este tema. Gracias a esta teoría pude desarrollar una nueva forma de pensar sobre Okinawa. Cierra cita. La posición en la que México es colocado por Oe en este pasaje es interesante. México parece asomarse aquí como otra periferia apta para que el escritor japonés se distancie y relativice de su país al desarrollar sus ideas sobre la periferia de Japón. México es descrito como tal en su novela de 1979, El fuego de la contemporaneidad, Dojidai Game. La obra toma la forma de una misiva en la que el narrador en primera persona, Tsuyuki, que se encuentra en Japón, igual que el autor, cuenta a su hermana el folclore de su pueblo natal en Shikoku, reconstruyéndolo como el mito de la fundación del Japón moderno. El narrador, al
contarlo y reconstruirlo como un mito fundacional pseudohistórico, también hace referencia a los acontecimientos de sus estancias en México, que inspiraron su relato. En esta novela, México es una especie de medio a través del cual se hacen posibles los intentos del narrador. Cito: desde el dolor de muelas y la revelación en Malinalco, los detalles de mi vida en México han comenzado a corresponderse con todas y cada una de las experiencias de nuestra tierra, desde la profundidad, desde el inconsciente hasta los soleados bajíos de la conciencia. La preparación para escribir los mitos y las historias de nuestra tierra con nuestras propias manos, desde dentro y desde fuera, ha de ser cumplido. Cierra cita. Este mito fundacional pseudohistórico... sí, terminaré. Ya estamos sobre tiempo, una disculpa. Perdón, pero puedo terminar en unos... pronto. ¿Sí? Estoy acabando, perdón. Este mito fundacional pseudohistórico fue, en palabras del propio autor, un intento de relativizar la conceptualización del Tenno, que se consideraba una autoridad absoluta, como dispositivo cultural del Estado. En la novela, el sistema del Tenno como centro de Japón se relativiza al reconstruir el folclore del pueblo natal del narrador, que se sitúa en la periferia como un mito fundacional pseudohistórico mediado por México, que también es una periferia de cierto sentido. De este modo, Oe crea una relación colaborativa entre la periferia japonesa y México al situarlo como otra periferia. Al hacerlo, se cuestiona dicotomías como Occidente, Japón y universalidad, localidad a través de la teoría de la periferia. La dicotomía occidental japonesa a la que se habían atado los artistas japoneses de los 50 se vuelve inestable a medida que el concepto del Tenno como el centro de Japón se relativiza, y al hacerlo Japón se pluraliza. En cuanto a la composición dicotómica de lo local como particularidad frente a lo internacional como universalidad, la universalidad de esta se relativiza por el descubrimiento de una conexión transregional, una colaboración de periferias. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Fuji. A continuación, continuaremos con nuestro programa. Es un gusto también para mí presentarles a Kana Takaki y a Paula Hoyos Hattori. Kana Takaki es doctora por la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio. Se desempeña como profesora asistente en la Facultad de Educación de la Universidad de Waseda y su tema de investigación se centra en la historia y la cultura de la colectividad japonesa en Argentina. Como becaria de Japan Society for the Promotion of Science de 2013 a 2015 y posteriormente de 2018 a 2020, estudió la obra y la figura de Kazuya Sakai, quien fuera hijo de inmigrantes japoneses nacido en la Argentina. Luego, célebre como pintor y traductor. En 2016 realizó una entrevista a Donald Nee sobre esta publicó artículos en Japón y en México. Y bueno, la doctora Paula Hoyos es doctora en literatura por la Universidad de Buenos Aires desde 2011. Se desempeña como docente de literatura europea del Renacimiento en esa misma casa de estudios. Recientemente ha sido nombrada rectora del Instituto Superior de Estudios Japoneses de Buenos Aires. Su línea de investigación principal se centra en los primeros vínculos entre Europa y Japón en los siglos XVI y XVII, sobre lo que ha publicado artículos en revistas especializadas de América Latina, España y Japón. Las escuchamos, por favor. Muchas gracias. Un minuto para abrir el PowerPoint. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí, podemos ver. Adelante. Buenas tardes. Mi nombre es Kana Takaki y trabajo en la Universidad de Waseda.
Muchas gracias por estar hoy conectados en esta mesa. Quisiera agradecer a los organizadores. Desde su perspectiva, aún el mutuo conocimiento no se había profundizado. Por otra parte, aunque la mención a la guerra es explícita, es también excepcional. Y la anécdota que narra Ikuma pareciera buscar indicar la paradoja de hallarse en un país en el que con el que su Japón natal ya había tenido relaciones significativas, pero del que es poco todavía lo que conocemos, como dice. La misión de estos invitados al PEN, entonces, según declaran, es acortar la distancia que los separa y oficiar de divulgadores en dos sentidos: de Japón y su cultura en Buenos Aires y de Argentina y su cultura a su regreso al país oriental. Por otra parte, no encontramos, al menos en La Nación y La Razón, explícitos elogios en boca de los invitados a la cultura tradicional japonesa ni ninguna apología a la invasión imperialista sobre China. En este sentido, las palabras de Towson coinciden con la mencionada lectura de Sakai. Si bien en las páginas iniciales de los distintos números relevados de los periódicos hay noticias sobre el avance de las tropas sobre territorio de Asia continental, estos temas no son abordados en las páginas dedicadas al Congreso. En cambio, las citas que se publican en estos diarios de gran tirada van construyendo una imagen cercana, fresca y hasta humorística de ambos autores. Por ejemplo, en una nota de La Razón del 15 de septiembre, Towson señala de manera jocosa: ¿ustedes van a publicar mi fotografía? Entonces no voy a opinar de las argentinas. Me van a encontrar un poco maduro y no harán caso de mis conceptos, lo que me dolería mucho por tratarse de mujeres tan hermosas. En definitiva, la imagen que estos diarios construyen sobre los visitantes japoneses y sus intenciones se pueden sintetizar en dos frases. La primera da título a esta ponencia y es atribuida a Towson, deseo que nos conozcan mejor. La segunda es de Ikuma, cito: traemos la esperanza de regresar a Japón llevando algo de lo mucho bueno que aquí existe. Ya para terminar, voy a decirles que tras el recorrido propuesto por esta ponencia, podemos señalar que en las fuentes trabajadas, la imagen representada sobre los dos visitantes en la prensa argentina no se relaciona con el contexto del imperialismo, sino que pareciera enfatizar el aspecto de la diplomacia cultural de la visita y la intención de profundizar el conocimiento mutuo entre ambos países como su objetivo principal. Este explícito interés por saber más sobre la cultura argentina, además, se condice con la colección de la biblioteca personal de Towson en Magome, que incluye textos de enseñanza de la lengua española con anotaciones suyas, además de varios volúmenes en español y en portugués y libros en japonés sobre Sudamérica. Por ejemplo, hay una revista publicada por la comunidad japonesa en la Argentina, Los Nipones, un libro publicado en Brasil sobre la América prehistórica, un manual para comenzar a aprender español en 4 semanas, como podemos ver en la imagen. Finalmente, cabe decir que, sin embargo, quedan aún numerosas fuentes locales por investigar, que con seguridad aportarán valiosa información para continuar reflexionando sobre esta controversial visita de Towson a Buenos Aires, a veces interpretada en clave propagandista y otras en clave diplomática. Por ejemplo, será necesario ahondar en los diarios de la colectividad japonesa en la Argentina, como así también en la conferencia dictada por Towson en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Confiamos en continuar esta investigación para poder compartir en el futuro los nuevos avances en ámbitos como este simposio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctoras. A continuación, nuestra tercera ponencia se titula El Museo Nacional de Etnología, por Motoi Suzuki, quien es profesor del Centro de Estudios de Recursos Culturales del Museo Nacional de Etnología, Japón, especializado en antropología cultural, tiene estudios de desarrollo y museología. También estudió español y maya yucateco en la Universidad Autónoma de Yucatán en 1982 en el marco del 12º Programa de Intercambio México-Japón. Tiene un máster en la Escuela de Posgrado de Sociología de la Universidad de Tokio en 1985. Ha realizado trabajos de campo sobre el desarrollo rural en Yucatán, Chiapas en México y otros países de Latinoamérica. Desde 2014 conducta un estudio comparativo de las exposiciones museísticas de las culturas indígenas latinoamericanas. Es autor de numerosas publicaciones sobre etnología de los mayas yucatecos, desarrollo rural, comercio justo y museología.
Entre ellas se incluyen los planes del viaje en el tiempo, civilizaciones americanas antiguas en los museos y cómo apreciar las organizaciones mayas en Yucatán, un dilema para la antropología de desarrollo. Por favor, profesor, lo escuchamos. Muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Adelante. Muy bien. Bueno, me llamo Motoi Suzuki. Estoy en Tokio, Japón, así que, bueno, espero que me escuchen bien. Comenzamos. Esta ponencia describe los retos de exponer la cultura iberoamericana en el Museo Nacional de Etnología Japón, conocido como Minpaku en japonés. Voy a explicar en primer lugar una visión general de Minpaku. A continuación, hablaré cómo el Minpaku responde a la pregunta ¿por qué hay tanta diversidad de culturas en Iberoamérica? Y cómo la representa en exhibiciones, haciendo referencia tanto a la Sala de las Américas en la exhibición permanente como a la exhibición especial Arte Popular de América Latina que se celebrará el año 2023, será el año próximo. El Museo Nacional de Etnología, Minpaku, se fundó en 1974 como Instituto Interuniversitario de Etnología y Antropología y abrió sus puertas al público en 1977 en la ciudad de Suita, cerca de Osaka. El museo cuenta con salas de exhibición permanente y la otra sala de exhibición temporal. Los materiales de Iberoamérica se encuentran en la Sala de las Américas de la exhibición permanente. El número de materiales recogidos por el Minpaku hasta la fecha asciende a más de 345.000 piezas. Se trata de la mayor colección etnográfica del mundo formada después de la segunda mitad del siglo XX. De ellos, unas 28.700 piezas son de 26 países de América Latina. El mayor número de artículos procede de 5 países, como se ve en la gráfica: México, Brasil, Guatemala, Perú, Bolivia. Todos los demás países tienen menos de 1.000 artículos. Ahora, exhibición permanente. Para planear una exhibición de la cultura iberoamericana, hay que tener en cuenta la imagen de Iberoamérica para los japoneses. En general, Iberoamérica les queda lejos y su conocimiento es limitado. Por otro lado, son muy conocidos algunos destinos turísticos, tales como ruinas prehispánicas y el Carnaval de Brasil. De ahí que existen en Japón ciertos estereotipos sobre Iberoamérica. Por esta razón, la Sala de las Américas de la exhibición permanente pone de relieve la diversidad cultural que no puede ser captada por los estereotipos. La exposición se organiza en torno a 2 ejes: la diversidad de medio ambiente de las Américas y los procesos históricos después de la época colonial. En concreto, creamos 5 secciones: encontrar, comer, vestir, rezar y crear. La primera sección es encontrar. Es la sección introductoria de la sala y presenta un esquema básico de la mezcla de culturas entre los pueblos extranjeros y los indígenas. La segunda sección es comer. Presenta una variedad de productos agrícolas que sugieren la diversidad de medio ambiente de las Américas. La tercera sección es vestir. La sección muestra cómo se han desarrollado diversas culturas de vestimenta en respuesta a los diferentes climas de las Américas. La cuarta sección es rezar. El tema principal es los cambios en la vida religiosa antes y después de la llegada de los españoles. Por eso se presentan tanto la cosmovisión azteca como varias creencias populares católicas. La última sección es crear. Aquí los visitantes encuentran tallas de madera mexicanas, cerámicas peruanas y otras cosas. Todas ellas son artes populares relativamente nuevas, formadas en el siglo XX, pero tienen raíces culturales de la época precolombina.
Ahora, exhibición especial, Arte Popular de América Latina. Los materiales que se muestran en la exhibición permanente que acabo de mencionar son solo una pequeña parte de materiales de la colección en tela de MINPACU. Para facilitar el acceso a los materiales que han estado durmiendo en el almacén, este ponente está encargado de curar una exposición especial sobre arte popular latinoamericano, que se celebrará de marzo a mayo del año 2023. Ahora diariamente trabajo mucho para eso. Hay razones para centrarse en el arte popular, porque el arte popular puede apreciarse intuitivamente sin necesidad de conocimientos previos. Los visitantes pueden aprender la historia, las culturas latinoamericanas, mientras aprecian la estética de las obras y admiran su carácter lúdico. ¿Por qué se ha producido una gran variedad de arte popular en América Latina? La exhibición propone delimitar 3 procesos a través de los cuales se han desarrollado la artesanía y arte popular. A continuación, voy a describir los 3 procesos y las obras principales correspondientes a cada proceso. El proceso de formación de América Latina. El primero es el proceso de formación de América Latina misma. Después del primer viaje de Colón en 1492, personas de Europa, África, Asia llegaron a las Américas y se encontraron con los pueblos indígenas. Como resultado, diferentes culturas se mezclaron y transformaron, formando la diversidad cultural de la América Latina moderna. Y para demostrar ese proceso en el espacio expositivo, se crearán las siguientes 5 subsecciones. Primero, el legado del periodo precolombino. En primer lugar, se presentará una selección de obras figurativas precolombinas. En las civilizaciones del Nuevo Mundo, tanto en Mesoamérica como en los Andes, existían las artesanías de elaborada tecnología y diseños únicos, tales como talla de piedra, cerámicas y textiles. Hay que tener en cuenta que las civilizaciones indígenas, con esa capacidad estética, fueron la base para la formación histórica de América Latina. La exhibición incluirá una estatua de piedra azteca, es réplica, y cerámica costarricense, ecuatorianas y peruanas, y textiles de la región andina. Cosmovisión indígena. Desde el periodo colonial, muchos pueblos indígenas se han extinguido o han perdido sus culturas autóctonas debido a los cambios sociales provocados por el dominio colonial. Sin embargo, algunos pueblos indígenas han superado la adversidad y hoy desarrollan su propia cultura e identidad. Para mantener su identidad étnica, sin embargo, los pueblos indígenas necesitaban la flexibilidad de adoptar culturas extranjeras y de producir constantemente la suya. Las obras expuestas incluyen máscaras y cerámicas indígenas de la región amazónica, mora, eso quiere decir telas de los gunas de Panamá, y nielica, es pintura de lana y bolsas de los huicholes, México. A excepción de las máscaras amazónicas, las obras se expondrán no como artesanía tradicional, sino como productos nuevos con fines comerciales. El desarrollo del cristianismo folclórico. Los mestizos nacidos durante el periodo colonial aceptaron la cultura del viejo continente como una de sus propias raíces, pero la interpretaron a su manera y formaron una nueva cultura, lo cual es claramente evidente en los rituales asociados al catolicismo. Las fiestas religiosas a veces incluyen eventos y celebraciones que tienen poca relación con la doctrina católica. En el espacio de exhibición se verán, por ejemplo, un altar del Día de los Muertos y las máscaras de calaveras de México y los trajes de carnaval bolivianos y las cruces peruanas. Creatividad de los afrodescendientes. Al igual que los pueblos indígenas, los afrodescendientes han sido tratados
de forma periférica en la sociedad latinoamericana desde el periodo colonial. Pero a diferencia de los indígenas, ellos han vivido aislados geográfica y socialmente de su propia cultura. Como resultado, han desarrollado una cultura africana diferente a la de su tierra natal. En la exhibición se encuentran tallas de madera de los cimarrones. Los cimarrones son descendientes de esclavos fugitivos en Surinam. Los trajes de baile de Guaranagua de los garífunas de Honduras y artículos relacionados con el movimiento Rastafari de Jamaica. Influencia de las culturas asiáticas. Cuando España inició el comercio con las Indias orientales en el siglo XVI, se introdujeron en las Américas artesanías de Japón, China y el sudeste asiático, lo que condujo al desarrollo de nuevas técnicas y estilos en algunas artesanías latinoamericanas. Se expondrán piezas de laca mexicana y telas casuri. Casuri quiere decir icat, se dice icat también, procedientes de México, Guatemala, Ecuador y otros países. Tanto la laca como el casuri son técnicas que existían en las Américas durante el periodo precolombino, pero es importante tener en cuenta la influencia asiática en las técnicas que se mantienen hasta la actualidad. Proceso de promoción de arte. El segundo proceso comenzó en la primera mitad del siglo XX, mientras que el primer proceso condujo a la producción de una amplia variedad de artesanía. El segundo proceso descubrió una alta calidad artística de artesanía y comenzó a utilizar la denominación arte popular oficialmente. El segundo proceso se inició con la Exposición de Arte Popular celebrada en México en 1921. Se trata de una exposición de artesanía de diferentes partes del país organizada por el nuevo gobierno inmediatamente después de la Revolución Mexicana, con el objeto de establecer una identidad cultural nacional. Posteriormente, en México, el Museo de Arte Popular se encargó de la promoción del arte popular de 1929 hasta 1948 y fue sucedido por el Museo Nacional de Arte e Industria Populares, es otro museo, a partir de 1951. En 1974 se creó el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, que estableció un mecanismo en el cual se utilizan fondos gubernamentales para la promoción y comercialización de arte popular. Mientras tanto, en Perú se inició un movimiento para promover la apreciación de artesanía como arte popular en la década de 1920, liderado por el pintor José Sabogal. En 1946 se inauguró el Museo Nacional de la Cultura Peruana, que desempeñó un papel central en la exposición y promoción del arte popular peruano. Entre otros países latinoamericanos, la promoción de arte popular también es activa en Chile, Brasil, Ecuador, Argentina y Paraguay. El espacio expositivo contará con 3 subsecciones. La primera es el arte popular como cultura nacional. Esta subsección mostrará excelentes trabajos realizados bajo la influencia de las medidas nacionales de promoción. De México se expondrán tallas de madera de Oaxaca, también conocidas como alebrijes de Oaxaca, y un árbol de vida de Metepec. Y de Perú, pinturas de tablas de la comunidad de Sarúa y retablos ayacuchanos. La segunda es el mundo del pueblo. La segunda es el mundo del pueblo. Gracias a la política cultural de México y Perú, el arte popular se ha conocido internacionalmente. Por lo tanto, coleccionistas, museos, galerías de todo el mundo han ampliado su interés a otros países y han descubierto las artes populares que pertenecen al mundo del pueblo allí. En esta subsección, la exposición incluye pinturas de Pablo Amaringo, que representan la visión esotérica del chamanismo amazónico, las pinturas haitianas, conocidas como pinturas de mercado, y grabados populares de Brasil, que se desarrollaron con los cuadernillos de cuentos, conocidos como literatura de cordel.
La tercera subsección es el pueblo pintado. Esta subsección presenta una pintura, por supuesto réplica, de Frida Kahlo y litografía de Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfonso Siqueiros. Sus obras no suelen considerarse arte popular, pero en sus intentos de expresar la mexicanidad en el periodo postrevolucionario mexicano, ocuparon una posición de resonancia con los artistas de arte popular. El proceso de memoria y resistencia. El tercer proceso se llama el de memoria y resistencia, que se ha desarrollado desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. La visión del arte popular como medio de memoria y resistencia es muy diferente de la impresión conocida públicamente, es decir, la de arte fino promovido por el Estado. Sin embargo, ya ha pasado un siglo desde el reconocimiento del arte popular como una cultura nacional. Creemos que ha llegado el momento de reconfirmar qué quiere decir lo popular y de imaginar un nuevo sentido de arte popular. En este contexto, el artículo de García Cancurini, lo popular ni folclórico ni masivo, merece atención. Distingue tres significados de lo popular. Primero, cultura folclórica. Segundo, masas urbanas. Tercero, una posición anti-hegemónica. Si los aplicamos al concepto de arte popular, podemos imaginar los siguientes tipos. El arte popular folclórico, que es el trabajo realizado por la población rural de acuerdo con ciertas tradiciones locales. El arte popular urbano, que es el trabajo realizado por las masas urbanas, y arte popular anti-hegemónico, que es el trabajo que critica la posición hegemónica de la clase dominante. El proceso por el que se cultiva este último sentido del arte popular se denomina el proceso de memoria y resistencia. En Latinoamérica, los movimientos sociales que reclaman la democratización, el respeto de los derechos humanos y el reconocimiento del pluralismo se activaron desde la expansión del régimen militar en la década de 1970, lo cual ha llevado a la producción de arte popular con mensajes políticos. Disculpe, profesor Suzuki, Sí. le queda un minuto, por favor. Sí, enseguida. Gracias. Bueno, entonces voy a la conclusión. La cuestión de cómo mostrar la diversidad cultural iberoamericana son grandes retos para el MINPACU. Hay que buscar teorías que expliquen las razones de la diversidad. Pensamos que la diversidad está impulsada por los siguientes factores: la variedad de medio ambiente, la historia de la mezcla cultural desde el periodo colonial, la política gubernamental de promoción de arte popular, las actividades de los coleccionistas internacionales y la expresión de la conciencia política popular. ¿Cómo se pueden evaluar los resultados de este desafío intelectual? Bajo el concepto museo como un foro, el MINPACU considera el museo como un lugar de diálogo entre visitantes, curadores, la comunidad de origen. Ante todo, es importante que los visitantes, en su mayoría japoneses en nuestro caso, aprendan mucho sobre la cultura iberoamericana y damos gran importancia a las preguntas y opiniones de los visitantes. Las opiniones de las comunidades de origen son igualmente importantes. Una comunidad de origen es, en un sentido estricto, un grupo de personas que produzcan una determinada obra de arte popular, pero no es la única. Para muchos iberoamericanos o latinoamericanos, el arte popular es un símbolo de su cultura y un medio para expresar sus opiniones políticas. Por ello, es muy deseable que el mayor número posible de iberoamericanos interesados en el arte popular conozcan la exhibición del MINPACU y tengamos la oportunidad de escuchar sus opiniones. De este modo, esperamos continuar el diálogo cultural entre Japón y Iberoamérica. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a nuestros ponentes y una disculpa por las interrupciones. Les recordamos que estas ponencias podrán ser consultadas en la memoria del coloquio. A continuación pasaremos a la ronda de preguntas. Les invitamos nos hagan llegar estas por medio del chat o si están en el aula magna del CENACT.
Me parece que en el chat no hay preguntas. No sé si me pudieran indicar si en el aula magna tenemos alguien que quiera participar, por favor. Hola, muy buenas tardes. Para empezar, pues agradecerles a los ponentes por sus maravillosos temas y sus contribuciones para incitar al diálogo. Y mi pregunta en particular va para el doctor Motoi Suzuki, si me permite. Me surge mucho esta incertidumbre sobre tanto si en el Minpaku o en algún otro museo en Japón ha habido un desarrollo de los exvotos como una muestra de arte popular que también incorpora una cuestión del entendimiento de las diferentes culturas sobre cómo retoman estas ideologías cristianas y cómo las expresan a partir de unas manifestaciones artísticas. Perdón, bueno, no escucho bien por eco de la sala. Así que Evelyn puede repetir otra vez o sería mejor si me escribe en chat o algo así. Sí, profesor, creo que la pregunta es si hay algún otro museo que tenga exposiciones, como es el caso del que nos habló. Fue la parte que yo también alcancé a escuchar. Nos hace aquí eco en el Zoom, entonces no escuchamos claramente, pero a lo mejor si nos la pudiera repetir, por favor. Sí, claro que sí, perdón. Mi pregunta iba encaminada sobre si tanto en el Minpaku como en algún otro museo en Japón ha habido un desarrollo, alguna presentación sobre los exvotos como manifestaciones tanto de arte popular, tanto manifestaciones culturales de diferentes partes de América, que pues también tienen incorporadas esta cuestión de del desarrollo de la espiritualidad. Perdón, no comprendo bien. Y creo que me pregunta acerca de otros museos que tienen, ya apareció la pregunta en chat, por la inclusión de devotos, exposiciones en lugares. Pregunta por la inclusión de devotos en exposiciones y el lugar de la espiritualidad. El lugar de la espiritualidad en el arte popular latinoamericano. Bueno, perdón, no puedo entender bien la pregunta, pero yo contestaría que no estamos preparados a desarrollar el tema de espiritualidad. Más bien, bueno, nosotros tenemos muchos materiales para exhibir, pero no necesariamente profundizar el concepto o detrás de los materiales. Sí, espiritualidad es buena pregunta, pero si hay otros museos que tengan exposiciones con materiales culturales de bueno, en Japón, sobre Latinoamérica. Claro que sí, sí hay algunos museos privados. Somos de Museo Nacional, y pero no mucho, como unos cuatro o cinco museos que tienen muy buena colección de materias de Latinoamérica. Pedimentos de los fieles para... Ay, algo pasó. Sí. Creo que no está destinada a ser mi pregunta.
en el museo artesanos latinoamericanos que puedan contar su experiencia y su punto de vista? Quería preguntarles. Es buena pregunta y espero que hacerlo. O sea, espero invitar a algunos artesanos, pero bueno, esta situación todavía el problema de COVID-19 queda. Entonces, es muy difícil de planear exactamente cuándo, pero tratamos de invitar a algunos, pero no muchos, porque están lejos. Sí, buena idea. Muchas gracias. Gracias. Creo que ya se retomó la transmisión en el aula magna. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Buenas tardes a todos, gracias por su conocimiento a los ponentes y también a los organizadores por abrir nuevas interrelaciones. Solo es curioso para el profesor Motuki. No, perdón, nosotros ya no los escuchamos. Si me confirman también los ponentes. No, ¿verdad? No escuchamos ya. Bueno. Ok, tenemos otra pregunta para el profesor Motoy. A lo mejor si me la pudieran hacer llegar por el chat. ¿Por qué no los escuchamos? Ah, ya los escuchamos. La pregunta es, ¿con qué instituciones se está desarrollando la exposición para el 2023? En México. En México. Bueno, la pregunta es, ¿me escucha? ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Sí. ¿Con qué instituciones de México están organizando la exposición? Pues ninguno todavía. Bueno, claro que yo tengo algunas conexiones personales de personas de museos, por ejemplo, el Museo Nacional de Antropología, pero para esta exposición, nuestra exposición, porque queremos tratar artículos de muchos países, no solamente de México. Y bueno, yo pensé, bueno, yo pienso que es buena idea de tener contacto o a lo mejor trabajar juntos para buscar la oportunidad de hacer la misma exposición, pero pequeña escala, quizá en México, pero la exposición en México de 2023, bueno, la posibilidad es muy poca ahora. Lástima. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, por favor? Ok, me comentan que ya no hay más preguntas. Agradecemos mucho a nuestros ponentes y al público que estuvo con nosotros el día de hoy. En caso de que tengan alguna otra cuestión, pueden contactarnos por la página de Facebook, Seminario México-Japón, o por nuestra página oficial, Seminario Permanente de Investigación de Arte y Cultura México-Japón, y nosotros con mucho gusto haremos llegar sus preguntas a nuestros ponentes. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a todos los organizadores y a los expositores. Muchas gracias. Muchas gracias y una disculpa por las fallas técnicas. Gracias. Gracias.
Gobierno de México.